Buenas tardes, yo soy la doctora Gabriela Soto, Claro. la residente de una semana de servicio. El tema que vamos a repasar hoy es esofagograma, anatomía y patología básica. ¿Qué es? Definiendo, bueno, es un estudio radiológico contrastado que va a permitir evaluar la anatomía funcional y patológica del esófago, incluyendo anomalías estructurales y funcionales. Técnico de radiología. Entonces, ¿cómo se va a realizar? Bueno, se le pide al paciente que cumpla un ayuno de aproximadamente 6 a 8 horas para tener mejor visualización del esófago. Se le va a proporcionar el Varos, que es un medio de contraste negativo, que son unas gránulos efervescentes que van a producir la distensión del tubo digestivo. Y el bario, que es un medio de contraste positivo, que bueno, nos va a ayudar a hacer mayor contraste con el gas que le dimos al paciente con el bario. Si el paciente pues, es alérgico al bario o si se está pensando que hay alguna perforación del tubo digestivo, entonces se le va a dar el medio hidrosoluble. Dentro de las proyecciones que se utilizan en el esofagograma, bueno, las principales van a ser la anteroposterior, la oblicua izquierda, oblicua derecha y la lateral. Depende de lo que se esté buscando o de lo que se encuentra, digamos, en el momento del estudio, entonces se van a realizar las proyecciones que sean necesarias para poder tener una buena imagen de la lesión. Dentro de las indicaciones para un esofagograma, entonces vamos a tener trastornos de la motilidad, disfagia, reflujo gastroesofágico, dolor torácico en estudio, controles postquirúrgicos o varices esofágicas. Y las contraindicaciones, vamos a tener úlceras perforadas, fístulas traqueosofágicas, sangrado activo o una sospecha de perforación del tubo digestivo. Entonces, recordando anatomía, vamos a tener que el esófago va a ser un tubo fibromuscular de aproximadamente 20 a 24 centímetros que se va a localizar en mediastino posterior, va a ir a partir de la faringe, más o menos a nivel de C6, hacia el estómago, atravesando el hiato esofágico del diafragma a nivel de T11. Este se va a dividir en tres tercios, tercio superior, medio e inferior, y va a estar formado por un músculo cricofaringeo que corresponde al esfínter esofágico superior y por un esfínter esofágico inferior, que en realidad no es una estructura como anatómica como tal, pero corresponde a la unión esófago-gástrica. Hay que tener en cuenta la relación que tiene el esófago con el resto de estructuras adyacentes para valorar, ¿verdad?, en caso de compresiones y lo que se encuentra en el estudio. Entonces tenemos que el esófago se va a encontrar posterior a la tráquea y el corazón y anterior a los cuerpos vertebrales. Además se va a encontrar a la derecha de la aorta descendente. Dentro de las capas está formado por 3 capas, un epitelio escamoso, estratificado no queratinizado, luego una submucosa y una capa muscular que va a estar formada por una circular interna y por una longitudinal interna. Aquí es importante recordar que el mecanismo de la deglución va a iniciar como un mecanismo voluntario. Entonces el tercio superior va a estar formado por músculo estriado y el tercio medio y el tercio inferior va a ser entonces por músculo liso, que ya sería un mecanismo involuntario. Recordando fisiología, bueno, tenemos que se va a iniciar con la masticación, el bolo alimenticio, va a llegar a la orofaringe impulsado por la lengua, donde se va a activar el centro de la deglución con los receptores de presión y estos van a producir que se produzca, bueno, el sello nasopalatino, va a haber contracción faríngea con el cierre de la epiglotis. Entonces, cuando ya se produce el cierre de la epiglotis, va a haber apertura del esfínter esofágico superior y ahí va a iniciar la onda primaria del esófago, que es lo que va a producir entonces la propulsión del bolo alimenticio a través del esófago, llegando al esfínter esofágico inferior y produciendo también ya la relajación y la entrada al estómago. Inmediatamente después de la onda primaria, entonces viene la onda secundaria, que va a hacer exactamente lo mismo, va a ser como un barrido recogiendo los restos, digamos, de alimentos que quedaron en el esófago. Esas 2 ondas se consideran normales, la primaria y la secundaria. Entonces es un video donde nos muestra el paso del medio de contraste del barrio a través del esófago y se ve donde viene la onda primaria y luego viene la onda secundaria y hasta su entrada al estómago. ¿Sí? Entonces es importante ya a la hora, digamos, del esofagograma valorar primero la localización del esófago, que tenga una posición central. Ya ahorita vamos a ver lo de las únicas desviaciones, digamos, que se van a considerar fisiológicas.
el diámetro, que no tenga áreas de estenosis, la mucosa, hay que valorar los pliegues. Bueno, ahorita más adelante vamos a ver las patologías que podemos encontrar. Presidente de Medicina Interna, doctora Sánchez. Esta es una imagen donde podemos ver el esófago distal, la porción tubular y la porción vestibular del esófago, que es la porción más distal. Entonces vamos a tener la unión del túbulo, de la unión tubular con la vestibular, va a formar el anillo A, que va a formar una leve, bueno, una impresión. Y el anillo B, que es la unión esófago-gástrica, que también va a formar ahí como una indentación. Y esta imagen va a mostrar los pliegues de la mucosa, que así es como se deberían de ver, digamos, en un esófago normal. Tienen que ser pliegues delgados, longitudinales, paralelos, simétricos, ¿verdad? Que no se vea ninguna alteración. Ya dentro de los hallazgos de imagen, bueno, se va a dividir en varios hallazgos. Entonces, primero tenemos las impresiones, que vamos a encontrar las impresiones fisiológicas. Estas son entonces las que vamos a encontrar, no las que tenemos que encontrar normalmente en el esófago. La impresión que se va a dar por el arco aórtico, la impresión por el bronquio principal izquierdo y la impresión que nos va a producir el corazón. Luego tenemos las impresiones vasculares, dentro de las cuales vamos a tener la subclavia derecha aberrante. Esta va a ser la anomalía más frecuente a nivel de tórax, digamos, la más frecuente, un 1% de la población. La subclavia derecha aberrante, que va a hacer que la subclavia, en lugar de salir del tronco brachiocefálico, va a salir directamente de la subclavia izquierda y se va a ir a una posición superior y hacia la derecha. Entonces va a producir una impresión oblicua en la cara posterior del esófago y se va a ver así. Luego el arco aórtico derecho, bueno, es una variante anatómica, entonces lo que va a producir es una desviación de la columna de vario hacia la izquierda. En la radiografía de tórax podemos ver ahí un aumento de la densidad paratraqueal derecha que corresponde al arco aórtico. El doble arco aórtico va a ser otra variante anatómica. Bueno, causa impresiones que dice que generalmente son asimétricas en altura y que la derecha se encuentra más arriba que la izquierda. Esta es arco aórtico derecho con subclavia izquierda aberrante. Entonces el arco aórtico derecho, como el anterior, igual produce desviación de la columna de vario hacia la izquierda. Y la arteria subclavia izquierda va a salir de la porción distal del arco aórtico. Entonces va a producir esta imagen como en forma de, dice que como un saco, un divertido. Y luego tenemos las impresiones extrínsecas, que van a ser las que se pueden dar o por una cardiomegalia, generalmente a expensas de la aurícula izquierda, o por un vaso multinodular. Entonces tenemos la imagen, ¿verdad?, que hay compresión del esófago con la estructura adyacente. Dentro de las otras tenemos las indentaciones o las muescas. Entonces vamos a tener la membrana esofágica. La membrana esofágica entonces va a producir una indentación en la cara anterior del esófago. Esta va a ser más frecuente en mujeres. Generalmente no produce, bueno, puede ser congénita o adquirida secundaria a procesos de cicatrización posinflamación. Y pueden producir síntomas o producir disfagia, o si ya la estenosis es mayor de un 50%, entonces ya produce dilatación del esófago proximal. Otra indentación que tenemos es la calasia del músculo cricofaríngeo. Esta se va a ver como una muesca en la cara posterior del esófago y va a ser intermitente. Se va a producir por una pérdida o dificultad de la relajación del músculo cricofaríngeo durante la contracción esofágica. Pero esta entonces va a ser intermitente, a diferencia de los estrofitos cervicales anteriores prominentes, que sí va a producir una muesca, pero ya va a ser permanente. Entonces hay que saber diferenciarlas e igual pueden coexistir, digamos, las dos patologías en un mismo paciente. La otra indentación es el anillo de Chatsky. Esta se va a producir por una constricción del anillo B, que habíamos dicho que el anillo B era el que estaba en la unión esófago-gástrica, y va a producir lo de márgenes transversos, oblicuos, simétricos, que se van a mantener durante la contracción esofágica, y va a estar relacionada con una hernia hiatal. Entonces hay que diferenciarla. Bueno, dice
el libro que hay que diferenciar un vestíbulo esofágico, digamos, de una hernia hiatal como tal. Entonces, si es mayor la distancia del hiato diafragmático hacia el anillo B, mayor de 2 centímetros, entonces ya se considera diagnóstico de hernia hiatal. Y el anillo muscular A es una indentación, una muesca por una contracción de la unión túbulo-vestibular del esófago, que dice que también hay que diferenciarla con una hernia hiatal. Con respecto a divertículos, tenemos los divertículos de pulsión y los de tracción. Los de pulsión van a ser los más frecuentes, se van a producir por un aumento de la presión intraluminal del esófago. Generalmente se caracterizan porque son saculares con un cuello estrecho y bueno, se van a diferenciar, hay varios tipos, los de Zenker, epifrénico y medioesofágico. Los de Zenker se van a producir a nivel cervical, generalmente en la línea media del esófago posterior, y se van a encontrar por encima de la unión del músculo cricofaríngeo. Van a ser grandes y durante el estudio se van a rellenar todos de valle. El epifrénico generalmente se da ya en el esófago más distal, son más grandes, van a estar llenos de vario y generalmente son supradiafragmáticos y se encuentran muy cerca de la unión esofagogástrica. Y luego los medioesofágicos, que dice que pueden ser en esófago medio o distal, generalmente son varios, de varios tamaños, de contornos redondeados y finos. Van a estar asociados solamente a la contracción esofágica y dice que se van a asociar al espasmo esofágico difuso. Y luego los divertículos de tracción, estos van a ser divertículos verdaderos, que es la salida de la mucosa submucosa y muscular, y se van a producir por procesos de cicatrización o fibrosis anterior del esófago. Van a tener forma, dice que triangular o de tienda de campaña, y que no tienen un cuello estrecho como los de pulsión, sino que tienen como una base ancha. Con respecto a trastornos de la motilidad, tenemos el presbiesófago, que es muy frecuente, es un trastorno del envejecimiento que va a producir una onda terciaria, que es una onda no propulsiva, asimétrica, irregular, que en realidad no va a producir la propulsión del bolo alimenticio, simplemente es un trastorno de la motilidad y es muy frecuente en personas mayores. La acalasia, que va a ser una pérdida de relajación del esfínter esofágico inferior, produciendo la imagen característica de pico de pájaro, que va a producir un afinamiento cónico del esófago distal con una dilatación proximal del esófago. El espasmo esofágico difuso va a producir múltiples contracciones del esófago, produciendo, como dije anteriormente, son como divertículos, ¿verdad? Múltiples divertículos, y es uno de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer con pacientes con dolor torácico, y es el típico esófago en sacacorchos o en collar de cuentas. Ahora, con respecto a la estenosis, tenemos que básicamente hay más 6 tipos. La péptica va a ser la más frecuente, que se da en el esófago distal. Entonces, generalmente las estenosis pépticas van a ser concéntricas, cortas, de bordes lisos y finos, van a estar asociadas a una hernia hiatal generalmente, y pueden estar también asociadas a ulceraciones. La neoplásica, generalmente la infiltrativa es la más frecuente. Esta se va a caracterizar porque tiene un inicio y terminación abrupta, bordes asimétricos, ulceraciones, es completamente irregular. Generalmente el adenocarcinoma va a ser la más frecuente en tercio distal, que es la que está asociada al esófago de Barrett, y el carcinoma de células escamosas está asociada a pacientes con consumo de alcohol y tabaco. La cáustica es por pacientes que accidentalmente o no ingirieron ácidos o bases, y bueno, puede producir estenosis. En realidad cáustica decía que puede ser de cualquier tipo, porque es muy fuerte, entonces podían ser lisas o irregulares o con contornos.
O radiación, dice que se puede presentar de 1 a 4 meses después de que el paciente ya sufrió, pasó por un proceso de radiación, y generalmente va a producir un esófago liso, fino, como cónico, ¿verdad? Como alargado. Esa es como la característica para la radiación. Y la eosinofílica idiopática generalmente es en pacientes jóvenes que padecen de alergias, que es una enfermedad inflamatoria crónica que se va a caracterizar por un depósito de eosinófilos en el esófago y va a producir una imagen típica de anillo. Con respecto a los tumores benignos intramurales, tenemos que el leiomioma va a ser el tumor benigno más frecuente, y este se va a caracterizar porque es una masa, se ve como una masa submucosa de bordes lisos, redondeados, que, ¿cómo se sabe? Bueno, dice que cómo se sabe si está dentro del esófago o si puede ser una lesión que sea extrínseca y está haciendo compresión, porque dice que el epicentro va a estar dentro del esófago y que los bordes, el ángulo que hace con el resto es un ángulo de 90. Si fuera una lesión extrínseca, entonces el epicentro va a estar fuera del esófago y el ángulo que produce va a ser un ángulo obtuso. Y recalca que dice que, bueno, que otros tipos de tumores benignos como lipoma, neurofibromas, hemangiomas y hematomas, generalmente todos se ven así. Entonces, que es muy difícil, digamos, si uno lo ve, lo que piensa es leiomioma porque es el más frecuente, pero que siempre hay que hacer diagnósticos, digamos, diferenciales, tal vez con otro estudio para poder saber ya específicamente qué es. Y listo, sería. El tema lo tomé de un artículo del CERAM, esofagograma con varios. Básicamente.